Derecho a morir o deber de vivir. El debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Iniciar un episodio sobre un tema tan delicado y multifacético como la eutanasia y el suicidio asistido requiere un enfoque equilibrado y respetuoso, que ofrezca a los oyentes una base sólida para la reflexión. Este primer segmento es crucial, pues no solo introduce el tema, sino que también establece el tono para las discusiones posteriores. Cuando hablamos de eutanasia y suicidio asistido, nos adentramos en un territorio donde la medicina, la ética, la religión y la ley convergen de maneras profundamente significativas. El objetivo de este episodio es explorar estas prácticas desde distintas perspectivas, ofreciendo un marco claro para entender las complejidades que la rodean. Primero, definamos qué entendemos por eutanasia y suicidio asistido, ya que estos términos, aunque a menudo se usan indistintamente, tienen significados específicos y consecuencias diferentes. La eutanasia puede ser activa o pasiva. La activa implica una intervención directa para causar la muerte del paciente, como la administración de una dosis letal de medicamentos. La pasiva, por otro lado, se refiere a la retirada de tratamientos médicos que mantienen la vida, permitiendo que la enfermedad siga su curso natural. En ambos casos, el objetivo es aliviar el sufrimiento insoportable de una persona con una enfermedad terminal o incurable. El suicidio asistido, en cambio, ocurre cuando una persona, generalmente un médico, proporciona a un paciente los medios para quitarse la vida, pero es el propio paciente quien realiza la acción final. Este acto también se justifica en muchos casos bajo el principio de aliviar el sufrimiento, aunque plantea debates éticos diferentes a los de la eutanasia. El planteamiento central de este episodio se enfoca en las preguntas fundamentales. ¿Cuáles son las implicaciones morales de permitir que alguien ponga fin a su vida para evitar el sufrimiento? ¿Cómo varían estas prácticas y sus percepciones según las diferentes culturas, religiones y sistemas legales en todo el mundo? Y quizás lo más importante, ¿cómo navegamos en un terreno donde las decisiones individuales, los derechos humanos y los valores colectivos pueden entrar en conflicto? Al abordar estos temas, debemos tener en cuenta que la discusión sobre la eutanasia y el suicidio asistido no es solo teórica o legal, tiene un impacto real y profundo en las vidas de las personas y sus seres queridos. Por lo tanto, nuestro enfoque hoy no será solo académico, sino profundamente humano, reconociendo las historias y emociones que subyacen en estas decisiones. Este episodio no busca dar respuestas definitivas, sino más bien ofrecer una plataforma para la reflexión, la comprensión y el diálogo informado. Con esta base establecida, continuaremos explorando cómo estas prácticas han evolucionado a lo largo del tiempo, cómo son vistas desde diferentes perspectivas morales y religiosas, y cómo las leyes varían de un lugar a otro. Cada uno de estos aspectos nos ayudará a comprender mejor el complejo mosaico que compone el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido en el mundo actual. Al adentrarnos en el segundo segmento de este episodio, es fundamental que entendamos la historia y evolución de la eutanasia y el suicidio asistido, ya que esto nos proporciona el contexto necesario para apreciar las complejidades y las controversias actuales. La relación entre la vida y la muerte ha sido un tema central en la humanidad desde tiempos inmemoriales, y las formas en que hemos tratado de manejar el dolor y el sufrimiento han evolucionado significativamente a lo largo de la historia. La primera mención documentada de la eutanasia se remonta a la antigua Grecia, donde algunos filósofos, como Sócrates, Platón y Aristóteles, discutieron la ética de poner fin a la vida para evitar el sufrimiento. Sin embargo, la práctica de la eutanasia en sí no era comúnmente aceptada, ya que la vida era considerada un bien preciado que no debía ser interrumpido por la mano del hombre. Con la llegada del cristianismo, la percepción sobre la vida y la muerte cambió radicalmente. La doctrina cristiana estableció que la vida era un don divino, y solo Dios tenía el derecho de darla y quitarla. Este pensamiento influyó en gran medida en las leyes y las costumbres de Europa durante la Edad Media, donde cualquier forma de eutanasia o suicidio asistido era vista como un pecado mortal y castigada con severidad. Avanzando hacia la Edad Moderna, los avances en la medicina comenzaron a desafiar estas creencias tradicionales. Con el surgimiento del Renacimiento y la Ilustración, el enfoque sobre la autonomía personal y el alivio del sufrimiento humano empezó a ganar terreno. La medicina moderna
comenzó a ofrecer nuevas formas de tratar enfermedades, pero también trajo consigo el dilema de qué hacer cuando el tratamiento solo prolongaba el sufrimiento sin esperanza de cura. En el siglo XX, la eutanasia comenzó a ganar reconocimiento como un tema ético serio. Durante este tiempo, se llevaron a cabo las primeras discusiones sobre la legalización de la eutanasia activa y el suicidio asistido, especialmente en el contexto de pacientes terminales. Sin embargo, fue también en este siglo donde la eutanasia fue utilizada de manera abominable durante el régimen nazi en Alemania, donde se aplicó la eutanasia como un medio de exterminio bajo el disfraz de una práctica médica. Este oscuro capítulo de la historia dejó una marca profunda en el debate sobre la eutanasia, y continúa influyendo en la percepción pública hasta el día de hoy. En las últimas décadas, el debate ha evolucionado hacia un enfoque más centrado en los derechos individuales y la dignidad en el proceso de morir. Países como Holanda, Bélgica y Canadá han liderado el camino en la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido bajo estrictas regulaciones, marcando un cambio significativo en cómo la sociedad moderna enfrenta la muerte y el sufrimiento. El desarrollo de estas prácticas a lo largo de la historia nos muestra cómo han evolucionado las ideas sobre la vida, la muerte y el sufrimiento, y cómo la medicina y la ética han intentado adaptarse a las necesidades cambiantes de la humanidad. En los próximos segmentos, continuaremos explorando las implicaciones morales, religiosas y legales que estos desarrollos han traído consigo, ofreciendo una visión más completa de cómo estas prácticas son percibidas y reguladas en diferentes partes del mundo. Al entrar en el tercer segmento de nuestro episodio, nos adentramos en uno de los aspectos más complejos y controvertidos de la eutanasia y el suicidio asistido, las implicaciones morales y éticas. Este es un terreno donde las convicciones personales, las creencias culturales, y las filosofías de vida se entrelazan de maneras que pueden ser tanto profundamente conmovedoras como profundamente divisivas. Para comenzar, debemos considerar los diferentes enfoques filosóficos que han tratado de responder a la pregunta: ¿es moralmente aceptable que una persona decida poner fin a su vida, o que otra persona le asista en ese proceso? En este punto, el utilitarismo y el deontologismo se erigen como dos de las perspectivas más influyentes en el debate ético. El utilitarismo, una corriente filosófica que se centra en maximizar el bienestar y reducir el sufrimiento, podría argumentar a favor de la eutanasia y el suicidio asistido en casos donde la vida de una persona está marcada por un dolor insoportable e incurable. Desde esta perspectiva, permitir que alguien elija una muerte digna podría ser visto como una acción moralmente correcta, ya que reduce el sufrimiento general. Sin embargo, incluso dentro del utilitarismo, surgen preguntas difíciles. ¿Cómo se mide el sufrimiento? ¿Y quién tiene el derecho de decidir cuándo la vida deja de ser valiosa? Por otro lado, el deontologismo, que se enfoca en el cumplimiento de deberes y principios morales universales, suele oponerse a la eutanasia y al suicidio asistido. Desde este punto de vista, la vida es un valor intrínseco, y el deber de preservar la vida humana es inquebrantable, sin importar las circunstancias. Este enfoque plantea la idea de que no está en manos del ser humano decidir sobre la vida o la muerte, lo que implica un rechazo categórico a cualquier forma de intervención que acorte la vida deliberadamente. También es importante considerar la ética de las virtudes, que se centra en el carácter moral y en lo que hace que una persona sea virtuosa. En este contexto, el debate podría girar en torno a si es más virtuoso permitir que alguien muera con dignidad, respetando su autonomía, o si es más virtuoso preservar la vida a toda costa, incluso frente a un sufrimiento insoportable. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre qué tipo de persona queremos ser, y cómo nuestras decisiones en estos casos reflejan nuestras virtudes o carencias. Pero más allá de las teorías filosóficas, hay implicaciones morales profundas que impactan directamente en la sociedad. Por ejemplo, ¿cómo afecta el derecho a morir al valor que como sociedad otorgamos a la vida? ¿Podría la aceptación de la eutanasia y el suicidio asistido llevar a un debilitamiento de los esfuerzos por mejorar los cuidados paliativos? Y desde un punto de vista más individual, ¿cómo afecta esta decisión a los seres queridos que quedan atrás? Estas preguntas nos obligan a mirar más allá de las normas filosóficas y considerar el impacto humano real de estas decisiones. En definitiva,
Las implicaciones morales y éticas de la eutanasia y el suicidio asistido son vastas y multifacéticas. Cada persona, cada cultura y cada sociedad tiene su propia manera de abordar estas cuestiones, y lo que puede ser considerado moralmente aceptable en un contexto, puede ser visto como completamente inaceptable en otro. En los próximos segmentos, continuaremos explorando cómo estas cuestiones se entrelazan con las perspectivas religiosas, las normativas legales y las realidades sociales en diferentes partes del mundo, proporcionando una visión más completa y matizada de este complejo tema. En este cuarto segmento, nos adentraremos en un tema que, sin duda, toca las fibras más profundas de la humanidad: las perspectivas religiosas sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Las religiones han sido durante siglos las guardianas de las preguntas más trascendentales sobre la vida y la muerte, y no es de extrañar que tengan un papel central en el debate sobre estos temas tan delicados. Primero, consideremos el cristianismo, que en muchas de sus denominaciones se opone firmemente tanto a la eutanasia como al suicidio asistido. La creencia de que la vida es un regalo divino, que solo Dios tiene el derecho de quitar, es un principio fundamental en esta religión. Esto significa que cualquier acción que intente poner fin a la vida, ya sea por propia mano, o con la ayuda de otros, es vista como una violación del mandamiento de no matar. Sin embargo, dentro del cristianismo también hay debates sobre la diferencia entre prolongar innecesariamente el sufrimiento y permitir que la muerte ocurra de manera natural, lo que introduce matices en la discusión. El Islam, por su parte, comparte una visión similar en cuanto a, en la mayoría de las interpretaciones islámicas, tanto la eutanasia como el suicidio asistido están prohibidos, ya que la vida es considerada un depósito sagrado que pertenece a Dios. La muerte, según el Corán, es un proceso natural, que no debe ser apresurado ni retrasado artificialmente. La paciencia y la aceptación del destino divino son valores centrales en esta tradición, lo que lleva a una fuerte oposición a cualquier forma de intervención que acorte deliberadamente la vida. El judaísmo también otorga un alto valor a la vida, con enseñanzas que enfatizan la obligación de preservar la vida humana. Sin embargo, el enfoque judío hacia la eutanasia y el suicidio asistido puede variar dependiendo de la interpretación de la ley judía halajá. Mientras que el suicidio es generalmente prohibido, hay discusiones más matizadas en torno a la eutanasia pasiva, donde la vida no es activamente terminada, pero tampoco se recurre a medidas extraordinarias para prolongarla. Este enfoque destaca la complejidad de equilibrar la preservación de la vida con el alivio del sufrimiento. En el hinduismo, la cuestión de la eutanasia y el suicidio asistido está enredada en la comprensión del karma y la reencarnación. Si bien la vida es sagrada y debe ser protegida, el sufrimiento también se percibe como una parte inevitable de la existencia humana, con implicaciones kármicas que pueden extenderse más allá de una sola vida. La intervención para terminar una vida podría, según esta perspectiva, interferir con el proceso natural de retribución kármica y reencarnación, lo que hace que estas prácticas sean vistas con escepticismo. No obstante, hay una diversidad de opiniones dentro del hinduismo, y algunos pueden argumentar que liberar a alguien de un sufrimiento insoportable podría ser un acto de compasión. El budismo, aunque también ve la vida como sagrada, pone un gran énfasis en el sufrimiento y su cesación. La eutanasia y el suicidio asistido son generalmente desalentados, ya que se considera que interrumpir la vida puede afectar negativamente el ciclo de renacimiento. Sin embargo, el budismo también enseña la compasión y la importancia de aliviar el sufrimiento, lo que puede llevar a interpretaciones más matizadas, especialmente en contextos donde la vida se prolonga artificialmente, sin esperanza de recuperación. Estas perspectivas religiosas no solo afectan las decisiones individuales sobre la eutanasia y el suicidio asistido, sino que también influyen en las políticas públicas y las leyes en diferentes países. En sociedades donde una religión particular tiene una fuerte influencia, las leyes sobre estas prácticas tienden a reflejar las enseñanzas de esa religión. Por ejemplo, en países de mayoría musulmana o cristiana conservadora, las leyes tienden a ser más restrictivas en comparación con sociedades más laicas o con mayor diversidad religiosa. Este segmento nos muestra que las creencias religiosas juegan un papel crucial en el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido,
no solo en términos de principios éticos y morales, sino también en la formación de políticas y leyes que afectan a millones de personas en todo el mundo. A medida que avanzamos en los siguientes segmentos, exploraremos cómo estos principios religiosos se traducen en leyes, y cómo influyen en las vidas de las personas que enfrentan decisiones difíciles al final de la vida. En este quinto segmento, vamos a profundizar en el marco legal y las regulaciones internacionales que rodean la eutanasia y el suicidio asistido. Esta discusión es fundamental, ya que las leyes y regulaciones no solo reflejan las creencias y valores de una sociedad, sino que también determinan cómo se implementan y supervisan estas prácticas en diferentes contextos. Comencemos por examinar los países donde la eutanasia y el suicidio asistido son legales. Holanda fue pionera en este ámbito, legalizando la eutanasia en 2002 bajo estrictas condiciones. La ley holandesa establece que la eutanasia solo puede llevarse a cabo cuando el sufrimiento del paciente es insoportable y sin posibilidad de alivio, y cuando se cumplen criterios específicos, como el consentimiento informado del paciente y la consulta con al menos otro médico. Bélgica, que legalizó la eutanasia poco después de Holanda, sigue un modelo similar, aunque su legislación permite la eutanasia en casos de sufrimiento psicológico insoportable, no solo físico. Canadá, con su legislación conocida como MAID, Medical Assistance in Dying, ha adoptado un enfoque más reciente, permitiendo tanto la eutanasia como el suicidio asistido bajo ciertas condiciones. Aquí, los pacientes deben ser mayores de 18 años, tener una enfermedad grave e irreversible, y experimentar un sufrimiento intolerable. A diferencia de los países europeos, la ley canadiense permite a los pacientes que cumplen con los criterios solicitar la asistencia para morir incluso si no están en la fase terminal de su enfermedad, lo que marca una diferencia significativa en el enfoque hacia el derecho a morir. En algunos estados de Estados Unidos, como Oregón, Washington y California, el suicidio asistido es legal, pero no la eutanasia. Esto significa que los médicos pueden prescribir medicamentos letales que el paciente debe administrar por sí mismo. Las leyes en estos estados requieren que el paciente esté en la fase terminal de una enfermedad con una expectativa de vida de 6 meses o menos, y que el proceso de solicitud involucre múltiples consultas y un periodo de espera, para asegurar que la decisión del paciente sea bien considerada y libre de coacción. Es importante señalar que, aunque la eutanasia y el suicidio asistido son legales en estos lugares, las regulaciones varían significativamente, y los procedimientos están estrictamente controlados para evitar abusos. En todos los países mencionados, las leyes incluyen protecciones legales tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud involucrados. Por ejemplo, en Bélgica y Holanda, los médicos que realizan eutanasia deben reportar cada caso a una comisión de revisión que evalúa si se han seguido todos los procedimientos legales. De no cumplir con las regulaciones, los médicos pueden enfrentar sanciones legales severas. Además, existen salvaguardias que buscan garantizar que las decisiones sobre la eutanasia y el suicidio asistido sean verdaderamente voluntarias, y que se hayan explorado todas las alternativas posibles, como los cuidados paliativos. Estas salvaguardias incluyen evaluaciones psiquiátricas en casos de sufrimiento mental, revisiones por comités médicos, y, en algunos lugares, la posibilidad de que los familiares del paciente den su opinión, aunque no tengan poder de veto sobre la decisión final. En contraste, hay muchos países donde la eutanasia y el suicidio asistido siguen siendo ilegales, reflejando las diferencias culturales, religiosas y sociales en la percepción de estas prácticas. En estos países, participar en la eutanasia o en el suicidio asistido puede llevar a sanciones penales para los médicos, lo que subraya las profundas divisiones internacionales sobre el tema. Este segmento nos muestra que la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido no es una cuestión sencilla. Está cargada de complejidades legales y éticas que cada sociedad aborda de manera diferente. A medida que avanzamos hacia los próximos segmentos, exploraremos cómo estas diferencias legales y culturales afectan a las personas y a sus decisiones al final de la vida, y cómo los casos individuales pueden influir en el debate global sobre estos temas tan controvertidos.
En este segmento, profundizaremos en algunos casos de estudio internacionales que han dejado una huella significativa en el debate global sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Estos casos no solo han influido en la legislación y la opinión pública, sino que también han revelado las complejidades humanas, éticas y legales que acompañan a estas decisiones profundamente personales. Uno de los casos más resonantes en Estados Unidos es el de Brittany Maynard, una joven diagnosticada con un cáncer cerebral terminal que optó por trasladarse a Oregón para beneficiarse de la ley de muerte digna. En 2014, Brittany decidió terminar su vida de manera controlada y, en sus propios términos, rodeada de su familia. Su caso no solo puso el suicidio asistido en el centro de la conversación nacional, sino que también ayudó a impulsar cambios legislativos en otros estados, donde se empezaron a debatir y, en algunos casos, aprobar leyes similares. La historia de Brittany fue ampliamente difundida y utilizada como un emblema de la autonomía individual en las decisiones sobre el final de la vida. En Europa, el caso de la ley de eutanasia en Bélgica ha sido igualmente influyente, especialmente porque Bélgica fue uno de los primeros países en legalizar la eutanasia sin limitarla a pacientes terminales. Esta legislación permite la eutanasia en casos de sufrimiento psicológico insoportable, lo que ha generado un debate ético intenso. Un caso particularmente polémico fue el de los gemelos Mark y Eddie Berbesen, quienes, en 2013, solicitaron la eutanasia debido a la perspectiva de una vida futura con ceguera completa. Aunque no padecían una enfermedad terminal, la eutanasia fue autorizada, lo que desató una ola de críticas y preocupaciones sobre la ampliación de los criterios para la eutanasia. Otro caso significativo es el de Alfie Evans en el Reino Unido, un niño pequeño que sufría de una enfermedad neurodegenerativa rara. Sus padres y los hospitales británicos estuvieron en desacuerdo sobre si debía continuar con el tratamiento. El caso llegó a los tribunales, que finalmente decidieron en favor del hospital, argumentando que el tratamiento adicional sería inútil y solo prolongaría el sufrimiento. Aunque este caso no trató directamente de eutanasia o suicidio asistido, sí planteó preguntas cruciales sobre el papel de los gobiernos, los padres y los médicos en las decisiones sobre la vida y la muerte, y llevó a muchos a reflexionar sobre los límites del control individual frente a la autoridad médica y legal. Estos casos son solo ejemplos de cómo las decisiones sobre eutanasia y suicidio asistido trascienden lo personal para convertirse en cuestiones de debate nacional e internacional. En cada uno, vemos cómo se entrelazan la ética, la ley y las emociones humanas, y cómo las historias individuales pueden influir en la legislación y las percepciones sociales a largo plazo. A medida que avanzamos en los siguientes segmentos, seguiremos explorando cómo estas prácticas afectan a las familias y a la sociedad en su conjunto, y qué alternativas existen para quienes enfrentan decisiones tan difíciles. En este segmento, vamos a explorar el impacto profundo que la eutanasia y el suicidio asistido pueden tener en las familias y en la sociedad en general. Estas decisiones, que son extremadamente personales y a menudo cargadas de emociones, no solo afectan a quienes deciden terminar con sus vidas, sino que también dejan una huella indeleble en sus seres queridos y en la comunidad en la que viven. Cuando una persona opta por la eutanasia o el suicidio asistido, las implicaciones para la familia pueden ser enormes. Los familiares se enfrentan a una mezcla compleja de emociones que van desde el alivio por el fin del sufrimiento hasta la tristeza, la culpa y, en algunos casos, el resentimiento. La preparación para la pérdida es diferente cuando la muerte es anticipada y planeada, y puede generar un duelo que es tanto anticipado como prolongado. Los sentimientos de culpabilidad pueden surgir, especialmente si los familiares apoyaron la decisión, preguntándose si hicieron lo correcto o si había otras opciones que no consideraron. Este tipo de dolor emocional puede ser intensificado por la falta de apoyo social o por las opiniones contradictorias de otros miembros de la familia. A nivel comunitario, estas decisiones pueden provocar divisiones y debates intensos. La eutanasia y el suicidio asistido son temas que desafían las normas culturales y éticas, y pueden llevar a conflictos dentro de las comunidades. Algunas personas pueden ver estas prácticas como un acto de compasión, mientras que otras pueden considerarlas moralmente incorrectas,
independientemente de las circunstancias. Este choque de valores puede crear tensiones en las relaciones sociales y dentro de las comunidades religiosas o culturales. Además, el impacto psicológico en los profesionales de la salud que participan en la eutanasia o el suicidio asistido no debe subestimarse. Aunque muchos profesionales sienten que están actuando en el mejor interés de sus pacientes, estos actos pueden tener un costo emocional significativo. Pueden enfrentarse a dilemas éticos, conflictos personales, y el peso de la responsabilidad de ayudar a poner fin a una vida. Estos profesionales, al igual que las familias, necesitan un sistema de apoyo sólido para procesar sus experiencias y mantener su bienestar emocional. En resumen, el impacto de la eutanasia y el suicidio asistido se extiende mucho más allá de la persona que toma la decisión. Afecta a las familias, que deben enfrentarse a un complejo proceso de duelo, y a la sociedad en general, que puede encontrarse dividida por estos temas. Al considerar la legalización y regulación de estas prácticas, es crucial tener en cuenta no solo los derechos individuales, sino también las implicaciones más amplias para la cohesión social y el bienestar emocional de todos los involucrados. A medida que avancemos en los próximos segmentos, examinaremos las alternativas a estas prácticas, así como las posibles direcciones futuras en el manejo de este tema tan delicado y controvertido. En este segmento, nos sumergimos en un aspecto fundamental y, a menudo, subestimado del debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido, las alternativas que existen y el papel crucial de los cuidados paliativos. Cuando se habla de eutanasia o suicidio asistido, es esencial considerar todas las opciones que pueden proporcionar al paciente una vida digna hasta el final. Los cuidados paliativos representan una de esas alternativas, ofreciendo una solución centrada en el alivio del dolor y el manejo de los síntomas para aquellos que sufren enfermedades terminales. Los cuidados paliativos no se limitan solo a tratar el dolor físico, sino que también abordan los aspectos emocionales, espirituales y sociales del sufrimiento. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, ayudándolos a enfrentar el proceso de la enfermedad con el mayor confort posible. Esto implica un enfoque integral que considera las necesidades del paciente en su totalidad, brindando apoyo en momentos críticos y ayudando a los pacientes a encontrar paz y dignidad en sus últimos días. En muchas jurisdicciones donde la eutanasia y el suicidio asistido son legales, se requiere que los pacientes consideren primero las opciones paliativas. Esto subraya la importancia de los cuidados paliativos como una forma de garantizar que los pacientes no elijan terminar con sus vidas simplemente porque creen que no tienen otra opción. Los avances en medicina paliativa han permitido que muchas personas puedan vivir sus últimos días con menos sufrimiento, eliminando en muchos casos la necesidad de considerar la eutanasia o el suicidio asistido como su única salida. Además, es crucial discutir cómo los cuidados paliativos pueden ser una respuesta efectiva a la presión emocional y psicológica que enfrentan tanto los pacientes como sus familias. Al proporcionar apoyo continuo y una comunicación abierta, los cuidados paliativos pueden aliviar el miedo y la incertidumbre que a menudo acompañan a una enfermedad terminal. Esto también ayuda a evitar que las decisiones se tomen bajo coacción o desesperación, lo que es fundamental para preservar la autonomía del paciente en sus decisiones de fin de vida. Por otro lado, el acceso a cuidados paliativos de calidad no es universal, y aquí radica uno de los mayores desafíos en la discusión sobre la eutanasia y el suicidio asistido. En muchas regiones, especialmente en países en desarrollo, los cuidados paliativos están subdesarrollados o son inaccesibles para la mayoría de la población. Esto plantea preguntas éticas sobre la equidad en la atención sanitaria y la posibilidad de que algunos pacientes opten por la eutanasia simplemente porque no tienen acceso a un cuidado adecuado. A medida que avancemos en el episodio, continuaremos explorando cómo las decisiones sobre la eutanasia y el suicidio asistido se ven influidas no solo por las opciones disponibles, sino también por el entorno cultural, legal y social en el que se toman. La conversación sobre los cuidados paliativos es una pieza esencial de este rompecabezas, y su fortalecimiento puede cambiar radicalmente cómo las sociedades abordan las decisiones de fin de vida. En el penúltimo segmento,
enfocaremos nuestra atención en las posibles direcciones que tomarán la eutanasia y el suicidio asistido en el futuro. Estos temas, que ya son objeto de un profundo debate ético, legal y social, están en constante evolución, y es esencial considerar cómo podrían desarrollarse en los próximos años en respuesta a cambios en las leyes, la medicina y las actitudes sociales. Un aspecto central a observar es la tendencia hacia la legalización en más países. Si bien hoy en día solo unas pocas naciones permiten estas prácticas, es probable que la creciente valoración de la autonomía individual y los derechos humanos impulse una expansión de la legalización en otros territorios. A medida que las sociedades se enfrentan a la realidad del envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades terminales, podríamos ver un movimiento global hacia la aceptación de la eutanasia y el suicidio asistido como opciones legítimas para quienes enfrentan un sufrimiento insoportable. Paralelamente, los avances en tecnología y medicina también jugarán un papel crucial en este futuro. La inteligencia artificial, por ejemplo, podría revolucionar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades, tal vez retrasando o incluso previniendo algunas de las condiciones que hoy llevan a las personas a considerar la eutanasia. Sin embargo, esto también podría plantear nuevas preguntas éticas. ¿Deberíamos prolongar la vida a cualquier costo? ¿Cómo balanceamos el uso de tecnología avanzada con el respeto por la decisión de morir dignamente? La medicina paliativa también podría experimentar avances significativos, ofreciendo alternativas más efectivas para el manejo del dolor y el sufrimiento, lo que podría reducir la demanda de eutanasia y suicidio asistido. Además, debemos considerar cómo las políticas públicas y los marcos legales tendrán que adaptarse a estos cambios. A medida que más países permitan estas prácticas, las leyes deberán evolucionar para asegurar que se implementen con la máxima responsabilidad y sensibilidad, protegiendo a las personas vulnerables y garantizando que las decisiones se tomen de manera informada y voluntaria. Este cambio también podría llevar a debates internacionales sobre la movilidad de personas que buscan estas prácticas en otros países, lo que podría requerir una cooperación transfronteriza más sólida y marcos legales internacionales claros. Finalmente, el futuro de la eutanasia y el suicidio asistido también dependerá de cómo evolucione el debate público. La educación y el diálogo abierto serán esenciales para que las sociedades comprendan plenamente las implicaciones de estas prácticas, y para que las decisiones se tomen de manera ética y compasiva. Es posible que veamos una mayor integración de estos temas en la educación médica, en las discusiones sobre derechos humanos, y en las plataformas de políticas públicas, lo que podría llevar a un enfoque más informado y equilibrado en la toma de decisiones. A medida que cerramos este segmento, está claro que el futuro de la eutanasia y el suicidio asistido será moldeado por una combinación de avances tecnológicos, cambios legales y una creciente conciencia social. Nos encaminamos hacia un mundo donde las decisiones de fin de vida serán cada vez más complejas y demandarán un enfoque reflexivo y humanitario. A lo largo de este episodio, hemos recorrido un camino profundamente complejo y emocionalmente cargado al explorar las distintas facetas de la eutanasia y el suicidio asistido. Hemos analizado, no solo sus definiciones y evolución histórica, sino también las implicaciones éticas, religiosas, legales y sociales que estos temas conllevan. Cada segmento nos ha llevado a entender mejor cómo diferentes sociedades abordan el derecho a morir, equilibrando la autonomía personal con las normas morales y legales. Al llegar a este punto, es esencial detenernos y reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Hemos visto cómo la eutanasia y el suicidio asistido son temas que provocan intensas emociones y debates en todo el mundo. Estos no son solo asuntos de política pública o de legislación, sino que tocan la esencia misma de lo que significa ser humano, nuestras creencias sobre la vida y la muerte, el sufrimiento y la compasión, y los derechos que tenemos sobre nuestro propio cuerpo y destino. En el análisis final, lo que se pone de relieve es la necesidad de un diálogo abierto y honesto. Un diálogo que no solo involucre a legisladores y profesionales de la salud, sino también a las comunidades, a las familias y sobre todo, a los individuos cuyas vidas están directamente afectadas por estas decisiones. La eutanasia y el suicidio asistido son temas que requieren una profunda empatía y comprensión.
La diversidad de opiniones que existen refleja la pluralidad de nuestras sociedades, y es crucial que esta diversidad sea respetada en cualquier marco legal o ético que se establezca. Para cerrar este episodio, quiero invitarles a que continúen reflexionando sobre estos temas, que compartan sus pensamientos y que sigan informándose. La conversación sobre la eutanasia y el suicidio asistido está lejos de haber terminado, y su participación en este debate es más importante que nunca. Además, si han encontrado valioso este episodio, los animo a que se suscriban a nuestras plataformas, como YouTube, Spotify y otras, y a que consideren apoyarnos en Patreon. Su apoyo nos permite continuar explorando temas tan profundos y necesarios como este. Gracias por acompañarnos en este viaje, y nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos desentrañando los desafíos